Y después de varios videos dedicados a la película La Huelga y también al texto de Alexander Sokurov sobre Sergei Eisenstein, hoy por fin vamos a comenzar nuestro ciclo sobre El acorazado Potemkin, la siguiente película de Eisenstein. Aparentemente parecería una pregunta banal, aquella de hacia dónde se dirigía originalmente el acorazado Potemkin y luego hacia dónde se dirige después del desenlace de la película. Nos enfrentamos hoy entonces a un texto breve de Sergei Eisenstein donde se exponen algunas de sus preocupaciones en relación con la audiencia, en relación con la crítica y las preguntas, digamos, más obvias que surgieron después del estreno del acorazado Potemkin y las preguntas que podemos inferir Eisenstein hubiera querido que le preguntaran después del estreno de la película. Recordemos que estamos basándonos en el libro Escritos de Sergei Eisenstein, volumen primero, textos entre 1922 y 1934, traducidos y editados por Richard Taylor. El artículo original se llama Constanza, o hacia dónde va el acorazado Potemkin, y en el mismo título del artículo pues ya nos dice que la respuesta es Constanza, la ciudad rumana, hacia donde se dirige el acorazado. Lo que hace Eisenstein es pensar y repensar en ese hacia dónde se dirige el acorazado Potemkin en otros sentidos, ¿no? En unos sentidos, digamos, más filosóficos, metafísicos y en relación con las políticas cinematográficas del momento. Básicamente, ¿qué rumbo puede tomar el acorazado Potemkin una vez que la película termina y se apagan las luces? Como siempre, vamos a hacer una lectura, la vamos a acompañar con comentarios y como ustedes ya saben, el texto de este artículo se encuentra en la descripción del video, así como otros enlaces que quizás puedan ser útiles. Constanza, ¿hacia dónde va el acorazado Potemkin? De Sergei Eisenstein. Dice Eisenstein, pero ¿a dónde va el Potemkin? Es una pregunta que se hacen muchos espectadores. Se encontraron, saludaron, pasaron, pero ¿a dónde iban? Esto no es, por supuesto, solo la curiosidad del hombre común en la calle o la sed de conocimiento de un trabajador ganando ventaja sobre su conciencia de la gran importancia pública del hecho de que la escuadra del almirante no abrió fuego. A la luz de esta conciencia revolucionaria, lo máximo concebible en dichas circunstancias, eso es convertir la película del Potemkin, el vencedor moral sobre los cañones del zarismo, en la ocasión de una anécdota, aunque sea sublime y trágica, acerca de un barco errante, es sin embargo degradar la importancia de este evento. Detenemos el evento en este punto, donde se había convertido en un activo de la revolución, pero la agonía continúa. El desconcierto de la audiencia, por supuesto, atestigua algo más. ¿Hasta qué punto la negativa del escuadrón a abrir fuego se ve en el estado actual de conciencia como algo natural y apropiado en lugar de algo sorprendente? Y recordemos que esta película está conmemorando los sucesos que tuvieron lugar en 1905 con el verdadero acorazado Potemkin. ¿Hasta qué punto Eisenstein cambió la historia para contar esta película? ¿Hasta qué punto respetó los sucesos que tuvieron lugar en 1905? ¿Acaso nos estaría diciendo Eisenstein que dado el clima postrevolucionario ya en 1925, cuando se estrena el acorazado Potemkin, básicamente el espectador sabe qué va a pasar en la pantalla, sabe que se están reivindicando los intentos o los estallidos revolucionarios de cierto momento y que como ya la revolución pues salió victoriosa, entonces también va a salir victoriosa en la pantalla? Entonces nos dice Eisenstein que hubiera preferido que este suceso, que salió bien afortunadamente en la película, hubiera sido tomado como algo sorprendente en vez de algo, entre comillas, normal, natural. Continúa Eisenstein. El desconcierto de la audiencia, por supuesto, atestigua algo más. ¿Hasta qué punto la negativa del escuadrón a abrir fuego se ve en el estado actual de conciencia como algo natural y apropiado en lugar de sorprendente? Continúa Eisenstein.
Por lo tanto, la inconcebibilidad de este evento hoy parece muy, entre comillas, promedio para la audiencia, que en resumen ha hecho una señal de despedida al barco y su interés se ha transferido de la gran importancia del evento a su aspecto anecdótico. ¿Qué viene después? Tal vez deberíamos preferir que la audiencia no lo supiera. Tal vez sea un asunto de nuestra conciencia, pero eso es intangible aquí. Entonces nos vamos a preguntar realmente cuál pudo haber sido la expectativa de Eisenstein. ¿Qué respuestas esperaba del público? Si bien lo hemos estudiado en los videos que hemos hecho, la importancia de Eisenstein no solamente radica en sus teorías de montaje, en sus teorías de puesta en escena, de composición, sino también en sus estudios sobre reflexología. De ahí que todo lo que mencioné anteriormente, las teorías del montaje, la puesta en escena, la composición, estarían en función de crear ciertas respuestas esperadas o anticipadas por el director, por el creador, por parte de su audiencia. Recordemos que ya habíamos revisado uno de los escritos de esta autora fundamental, que es Anna Edberg Olenina, en su libro sobre las estéticas psicomotoras, dedicado a algunas figuras de la temprana Unión Soviética, entre las cuales está Eisenstein. En el capítulo 4 le dedica un texto que ella denomina la empatía kinestésica en la teoría del cine de Eisenstein. Entonces en aquel texto ella rastrea las fuentes, las referencias bibliográficas, en fin, toda la investigación que hizo Eisenstein acerca del conductismo, de la reflexología y de las corrientes similares para llegar a sus teorías posteriores. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cuáles eran las expectativas de Eisenstein frente a su audiencia al terminar el acorazado Potemkin? Continúa Eisenstein. Lo que es tangible es el hecho de que los críticos lamentablemente no actúan como lo hacen mis audiencias. Dios mismo les ordenó que examinaran la pregunta, ¿a dónde se dirige el acorazado? Eso significa sacar conclusiones de la película en materia de política cinematográfica. En lugar de eso me escriben cumplidos o investigan a quién se lo robé, y lo hacen con tanta intensidad que empiezo a pensar en mí mismo como un ladrón de Bagdad. Recordemos que una de las críticas que le habían hecho a Sergei Eisenstein con la huelga era, por supuesto, aquellas secuencias muy similares con el cine Ojo de Giga Vertov, en donde se hablaba de que Eisenstein había robado, ¿verdad? Que había robado el movimiento a la inversa, el movimiento backwards, el movimiento en reversa, y también que había robado la secuencia del matadero. Sabemos, como ya lo hemos visto en nuestros videos, que no es que se lo hubiera robado, sino que realmente sí, los asumió, pero los reinterpretó, les hizo una recontextualización y los transformó muy convenientemente en el discurso que iba a dar. Si ustedes comparan las secuencias de Cine Ojo y las secuencias de la huelga, se darán cuenta de que sí hay muchas similitudes, pero las finalidades son distintas. Continúa Eisenstein. El término robar es tan apropiado aquí como lo es la confiscación de objetos de valor de la iglesia, pero volveremos más adelante al, entre comillas, derecho de la iglesia sobre los objetos de valor confiscados. Ahora trataremos de trazar el curso tomado por el Potemkin y determinar su viaje posterior. Ha llegado el momento de establecer la táctica de la NPE, Nueva Política Económica. Volvamos a las palabras de Eisenstein. Ya nos había dicho que preguntar hacia dónde se dirige el acorazado Potemkin significaría sacar conclusiones de la película en materia de política cinematográfica, en lo que se relaciona con la crítica. ¿Qué nos quiere decir Eisenstein? ¿Por qué significa sacar conclusiones en materia de política cinematográfica? ¿Hacia dónde se dirige el acorazado Potemkin en el contexto de la nueva política económica? Continúa Eisenstein. Ahora trataremos de trazar el curso tomado por el Potemkin y determinar su viaje posterior. Ha llegado el momento de establecer la táctica de la NPE o NEP, como lo quieran decir, la nueva política económica en el arte. Y recordemos que a pesar de la NPE y de los hombres NPE,
La NPE sigue siendo la maniobra táctica más inspirada de Lenin. ¿Qué caracteriza a la NPE en términos formales? Es el logro de un efecto particular por métodos que son los opuestos a la tendencia que se sigue, esto es, avanzar hacia el socialismo mediante el comercio, etc. Y recordemos que en aquel video que hicimos sobre 3 textos dedicados al cine soviético, bueno, en el primero de esos 3 textos ya habíamos hablado de la nueva política económica y las repercusiones que tuvo en diversas industrias, pero principalmente en la industria cinematográfica. Recordemos que a grandes rasgos la nueva política económica consistió en que se dejaría que los privados, los negocios privados, el comercio privado continuara por cierto tiempo ejerciendo sus actividades privadas para que la economía no se desplomara del todo, mientras que el Estado podría estar listo en efecto para nacionalizar todas las empresas en esta temprana Unión Soviética. Recordemos que esta nueva política económica terminaría hacia el final de la década, más o menos entre 1928 y 1929, cuando Stalin propone este plan llamado los primeros 5 años, donde va a empezar la industrialización y la colectivización. Y recordemos que por supuesto estos creadores van a estar muy pendientes del impacto de la nueva política económica en las artes. Continúa Eisenstein. Si la gente me pregunta qué es lo que yo mismo valoro en Potemkin, les digo que es el hecho de que es el primer paso en la fase nueva política económica de la lucha. Porque en Potemkin la revisión completa de las atracciones y el efecto positivo, el patetismo, o sea, la severa apelación a la actividad, se logran mediante métodos negativos, todos ellos métodos del arte pasivo, la duda, las lágrimas, el sentimentalismo, lirismo, psicologismo, sentimientos maternales, etc. Estos elementos son sustraídos de la armonía de su composición tradicional con los, entre comillas, síntomas de abstinencia resultantes, con una suspensión de la realidad y otros efectos pacificadores. Entre paréntesis, Chekhov y el jefe de estación. Estos elementos del arte correcto se desmembran y se vuelven a ensamblar en la, entre comillas, moda comercial. En un nuevo escenario. Esta es la burguesía obligada a trabajar en un subotnik. Un subotnik es un día de trabajo no pago, usualmente un sábado. Continúa Eisenstein. No es mi culpa que yo no sea un poeta lírico, pero nuestros contemporáneos tienen aún menos culpa si después de la batalla necesitan una dosis de sentimentalismo. Considero que solo a través del sentimentalismo se les puede dar el chequeo activo necesario y correcto de izquierda. ¿A qué se refiere Eisenstein con que el acorazado Potemkin es el primer paso de la fase nueva política económica de la lucha y cómo lo relaciona con aquellos estados de patetismo que menciona, como la duda, las lágrimas, el sentimentalismo, el lirismo, el psicologismo, los sentimientos maternales, etc.? ¿Cómo lo relaciona con la nueva política económica? ¿No se estaría diciendo Eisenstein que a través de aquellas manifestaciones de patetismo o bien patos puede lograr réditos comerciales, logra atraer audiencias a los teatros, logra que su película tenga un mayor impacto en el público, logra realmente capitalizar a partir de estos efectos negativos, logra realmente capitalizar a partir de estas manifestaciones que él mismo denomina como negativos, las dudas, el sentimentalismo, las lágrimas, el lirismo, el psicologismo, los sentimientos materiales? Estaría logrando ese, entre comillas, éxito material a partir de lo que en realidad él añora, que es la respuesta del público, la respuesta emocional, la respuesta kinestésica, la respuesta incluso corporal de las personas allá en el teatro, allá frente a la pantalla, a partir de estas manifestaciones del patos. Dice que no es un poeta lírico, que no es su culpa no ser un poeta lírico, pero agrega, nuestros contemporáneos tienen aún menos culpa si, después de la batalla, necesitan una dosis de sentimentalismo.
que solo a través del sentimentalismo se les puede dar el, entre comillas, chequeo activo necesario, correcto y de izquierda. Bueno, ahí Eisenstein se está separando de los demás sentimentalismos. ¿Cómo es el sentimentalismo de Eisenstein comparado con el sentimentalismo de otros autores? O el de él no se puede llamar sentimentalismo, sino que hay, podemos decirlo, un análisis del sentimentalismo, un choque de ideas frente al sentimentalismo, y a lo que asistimos en pantalla es más bien una síntesis de una idea quizás más elevada de lo que en principio era sentimentalismo. Vamos acercándonos a la idea de Eisenstein, pues hasta el momento está un poco nublada. Vamos a ver si podemos ver la claridad. Continúa Eisenstein. Dice: ¿de verdad crees que las clásicas nieblas, una obra maestra de la fotografía de Tissot, son mi canto del ruiseñor? Es como si al hacer propaganda a favor de la cooperación te propusieras el ideal de convertir a la futura Unión Soviética en un Muir and Merciless de toda la Unión. Para nada, los admiro como una navaja afilada que corta al 100% al espectador en el lugar que lo necesita en un momento determinado. Las nieblas en Potemkin son las vacas en la huelga, modificadas por el año que ha pasado. Y si ustedes recuerdan la escena del matadero al final de la huelga, se preguntarán, también como yo, cómo es que ahora él compara aquellas vacas con la niebla. ¿En qué sentido está haciendo esta equiparación? ¿Está invitando a la interpretación libre, o quizás en realidad hay una explicación justificada, clara y concreta acerca de por qué nos está comparando estas dos secuencias en ambas películas? Continúa Eisenstein. En reflexología, el término, entre comillas, estimulante, engloba al mismo tiempo tanto el golpe de un palo en la coronilla como la suavidad de una luz azul pálido. Esto es muy interesante porque Eisenstein nos dice que en este caso la palabra estimulante pues puede ponerse en relación tanto a un golpe certero de un palo y de la misma manera a una luz azul pálida. ¿De qué manera ambas situaciones son estimulantes? ¿De qué manera es estimulante ver unas vacas morir en el matadero? ¿De qué manera es estimulante ver unas nieblas en el muelle después de la muerte de Bakulinchuk? Imagínense el ejercicio de montaje en sus cabezas. Cambien la escena de las vacas en la huelga por la niebla. Resultaría teniendo el mismo efecto. Cambien la niebla en el acorazado Potemkin por la escena de las vacas yendo al matadero y siendo ejecutadas. ¿Tendrían el mismo efecto? ¿Qué ocurriría? Continúa Eisenstein. En lo que se refiere a los métodos de influencia, Potemkin no es una continuación de la huelga, sino un contraste con ella. Toda la fuerza del psicologismo se contrasta aquí con la falta de trama, con el protocolismo, con el naturalismo abstracto y, si se quiere, con las cualidades de cine-ojo presentes en la huelga, en un nuevo rol, ciertamente, y con nuevos métodos. El objeto no es solo una ilustración que actúa como objeto, un acordeón o un retrete. El objeto está psicologizado tanto en su posicionamiento como en su misma presentación. La rotación del arma es una acción, pero no en virtud de su presentación. Los leones rugientes son el ejemplo más claro del nuevo psicologismo, el apogeo del psicoefecto suscitado en el objeto. Los esquifes y el acorazado no actúan a través de la yuxtaposición formal, sino a través de un contraste profundamente psicológico. Lo indefenso se aferra a lo fuerte. ¿Cuántas veces he escuchado cuán conmovedor apareció el destructor número 267, tan pequeño al lado del acorazado? El destructor 267 fue un barco estadounidense creado en 1918. Pero en el encuentro con el escuadrón, las máquinas eran casi como el corazón de Harry Lloyd saltando de su chaleco porque estaba tan agitado. Volvamos a las palabras de Eisenstein porque esto se empieza a poner más interesante. Dice
que Potemkin no es una continuación de la huelga, sino un contraste con la huelga. Quizás quiere decir que en este segundo experimento de largometraje de Eisenstein, lo que se propone no es crear analogías tan literales, sino que las analogías tengan, digamos, más elaboración intelectual, que nos remitan a equiparaciones más estimulantes. Según lo que estudiamos en la huelga, Eisenstein experimentó con distintos tipos de analogías bastante literales, bastante concretas, pero aquí en el acorazado Potemkin lo que se propone es probar un tipo de analogías más abstractas quizás, que también susciten la misma estimulación. Recuerden la palabra estimulante, como él podía hacerla presente en diferentes naturalezas. Eso quiere decir que mientras en la huelga equiparaba la opresión de la policía zarista con el exprimidor de naranjas y las naranjas, aquí en el acorazado Potemkin va a comparar una situación de tristeza, de duelo, de lágrimas, con una manifestación atmosférica que es la niebla. ¿Están ustedes de acuerdo? Continúa Eisenstein. Comparemos la secuencia de las mangueras del agua a presión en la huelga con las escaleras de Odessa. La diferencia es colosal teniendo debidamente en cuenta el tecnicismo del sentimiento público. Determinar cuál era la emoción básica de la masa que estaba haciendo un progreso heroico con la construcción. La secuencia de las mangueras fue elaborada como ilustración, lógicamente, como un análisis técnico de la combinación de cuerpos y torrentes de agua. En general, así es como se construyó la huelga, o más exactamente, una ilustración de la huelga. La secuencia de las escaleras de Odessa apareció en el momento de una emergente inundación de emocionalismo. No es casualidad que esta avalancha de emociones se desborde cuando las mujeres miembros del partido dejan su trabajo ahí y regresan con sus familias. Una parte de la personalidad del trabajador se desmoviliza por su vida personal, su, entre comillas, experiencia. La resolución de este problema es muy diferente. Una línea fáctica, métodos y efectos, allá agua y aquí cuerpos, tiros y personas que caen, degradada al menos a un papel secundario y una combinación de botas y cuerpos, una combinación de psicología, más que un efecto de producción, por no hablar de la episodización del tema del miedo que se resuelve indistintivamente en la huelga, por ejemplo, mediante un montaje del plano y el carruaje. La continuidad desde la huelga hasta Potemkin radica en el desarrollo de un pathos que surge dialécticamente en la huelga y que se basa en el principio de abstracción y tecnicismo lógico. La huelga es un tratado, Potemkin es un himno. Volvamos a las palabras de Eisenstein, se refiere a la secuencia de las mangueras y los chorros de agua, a bastante presión en la huelga. Si ustedes recuerdan aquella secuencia, tendrán presente que los chorros de agua formaban líneas, formaban composiciones, el impacto, el contraste del agua que se veía blanca sobre aquellos obreros que vestían colores oscuros nos formaba una relación pictórica total de contraste, ¿cierto? De fuerzas, de direcciones, de choques que no se podrían comparar directamente con lo que pasa en el acorazado Potemkin. En las escaleras de Odessa se siente la altura, se siente la pendiente, hay esa constante sensación de caerse, de tropezarse, ser aplastado, ser avaliado por aquellos hombres de las botas. Eisenstein evidentemente intenta plasmar ese miedo y la no escapatoria. En la huelga entonces hay esta intención de la síntesis dialéctica, mostrar el choque de los opuestos y la consecuencia concreta que esto tiene en el mundo físico, ¿cierto? Golpe por aquí, el que golpea, el que es golpeado, y esas fuerzas en pugna, de ellos pues la fuerza menos fuerte caerá y sucumbirá. Y si bien Eisenstein ya lo dijo, no se considera un poeta lírico, pero se nota el gran esfuerzo que hizo por resolver
de una manera distinta situaciones que hubieran podido terminar en metáforas idénticas. Ya había hecho uso de aquella equiparación de la masacre de obreros con las vacas en el matadero, entonces lo que le restaba en las escaleras de Odessa para resaltar o para elevar aquella masacre fueron otras soluciones que buscaban obviamente la originalidad, también la efectividad, también una respuesta por parte del público, la respuesta esperada, la respuesta emocional. ¿Qué otras soluciones detectaron ustedes a este problema de la representación, de la equiparación, de la elevación de los acontecimientos hasta un plano más lírico sin que se considere él mismo un poeta lírico? Personalmente, una de las equiparaciones que más me ha impactado en la secuencia de las escaleras de Odessa es el uso de aquella chapa con la insignia del cisne. En el momento que aquella mujer muere, pues uno iría a pensar que ella está tocando la chapa, es como si fuera su canto de cisne, ¿verdad? Su último lamento antes de morir, que está muy bien ejemplificado en un lugar que pertenece a los hechos, que pertenece a la cadena de acciones, que es su mismo cinturón. No sé qué piensen ustedes respecto a aquella solución a manera de metáfora o de equiparación o de analogía, pues es una manera quizás creativa de evitar mostrar la misma imagen de las vacas en el matadero. Aquí se refiere a la muerte de otra manera, la inevitabilidad de la muerte, el misterio de la muerte y todas aquellas derivaciones que la figura del canto de cisne pueda suscitar. Continúa Eisenstein. Con Potemkin llegamos a una nueva era, la del nuevo psicologismo. ¿Cómo será? Pero antes una serie de resoluciones que debemos tomar al respecto. Primero, hay una cosa que no tenemos derecho a hacer y es hacer generalizaciones. La fase actual de la reacción de la audiencia determina nuestros métodos de influencia. ¿A qué reacciona? Sin esto no puede haber arte influyente y ciertamente ningún arte con la máxima influencia. Aquí nos deja ver obviamente la idea de su cine, la intención de su cine. Básicamente, ser el arte con la mayor influencia sobre su audiencia. El mayor arte del momento, de su tiempo, con la mayor influencia sobre la audiencia. Para ustedes en este momento de la historia, ¿cuál sería el arte o el medio con la mayor influencia sobre una audiencia? ¿Seguiría siendo el cine, quizás un arte o un medio derivado del cine? Segundo, por mucho que el estado real de las cosas sea antipático con el periodo anterior y por mucho que lo contradiga, estamos obligados a producir una consigna que se derive de él. No tenemos derecho a alterar nuestra política en nombre de las doctrinas escolásticas, y eso es lo que es hasta la más actual de las consignas de ayer. El arte admite todos los métodos excepto aquellos que no logran su fin. Fue Voltaire quien dijo: en el teatro es mejor golpear fuerte que cierto. Y esta idea de Eisenstein, claro, como no se podría leer como maquiavelismo, pero por otro lado también se podría leer como una suerte de experimentación total, ecléctica, en relación con buscar los efectos que se acomoden a su fin. Podemos verlo de las dos maneras, ¿cierto? Pensándolo maliciosamente y pensándolo también desde una perspectiva puramente de la experimentación y del eclecticismo. Tercero, ¿a qué más no tenemos derecho? En los métodos, entre comillas, escurridizos que nos acechan, debemos recordar esto con especial fuerza. No tenemos derecho a la única cosa para la que estas peligrosas atracciones del mañana solían servir. Un medio para, entre comillas, adormecer a la audiencia, y debemos dirigir todos nuestros recursos para garantizar que el arte siempre exacerbe un conflicto actual en lugar de distraer a la audiencia sobre dicho conflicto. La burguesía es una gran experta en suavizar las cuestiones críticas del presente, que tan brillantemente resuelve la filosofía de los, entre comillas, finales felices. Y aquí nos hacemos varias preguntas sobre esta idea interesante de
no distraer a la audiencia sobre dicho conflicto, sino enfrentar el conflicto, exacerbar el conflicto actual como misión del arte. Y para que lo terminemos de asimilar y de creer, se va a referir a la burguesía en el sentido en que ésta siempre busca pues ocultar o distraer de los conflictos a través de los finales felices. Entonces la pelea está garantizada, está casada entre los que quieren enfrentar al toro por los cuernos, los que quieren enfrentar los conflictos sin tapujos, sin rodeos, sin eufemismos, y los que quieren, por otro lado, distraer, ocultar y meter bajo el tapete a los conflictos para que no incomoden a nadie. Continúa Eisenstein. Por lo tanto, la filosofía que rige para el psicologismo venidero, no un desarrollo rígido de los problemas psicológicos en el sentido general, sino al nivel de una sátira periodística, es que usted prestará cierta atención a la cuestión actual más dolorosa que necesita ser resuelta. Esa cuestión que, aunque usted no pueda resolverla en el contexto particular, lo obliga a no pasarla por alto, sino a plantearla en una forma concreta. Y mucho ojo aquí con la palabra forma, porque recuerden que con Eisenstein siempre estamos hablando de formas. Volvamos a las palabras de Eisenstein porque aquí hay ideas interesantes. Dice, usted prestará atención a la cuestión actual más dolorosa que necesita ser resuelta. Esa cuestión que, aunque usted no pueda resolverla en el contexto particular, lo obliga a, entre comillas, no pasarla por alto, sino a plantearla en una forma concreta. Si volvemos a aquella idea de aquella cuestión actual más dolorosa que necesita ser resuelta y a la cual hay que prestarle atención sí o sí, y si extrapolamos esta idea al acorazado Potemkin, para ustedes, ¿cuál va a ser aquella cuestión dolorosa actual que se trató en el acorazado Potemkin? Y una vez que hayan identificado o interpretado o apostado por una cuestión dolorosa actual que se trató en el acorazado Potemkin de 1925, a través de qué formas se asumió o se trató aquella cuestión. Este párrafo es interesante porque pareciera que Eisenstein nos dice, en vez de preguntarse hacia dónde diablos iba el acorazado Potemkin, ¿por qué más bien no se preguntan por aquellas cuestiones dolorosas, urgentes, pertinentes, que tratamos de plantear rompiéndonos la cabeza a través de estas formas aparentemente novedosas, originales o que fueran del todo distintas al menos de las de la huelga? Continúa Eisenstein. Estamos por desgracia en el umbral de un fenómeno teatral similar en la literatura. La brillante Quiero un hijo de Tretiakov. Veremos si la puesta en escena teatral resulta estar en el mismo pico de interés de actualidad. En otras palabras, si esta obra o X obra es pertinente con el momento presente. ¿De qué manera se posiciona frente a la actualidad, frente al momento presente? Y continúa diciendo Eisenstein, es en esto que encontramos nuestra garantía contra la no actualidad y el psicologismo figurativo, o peor aún, entre comillas, histórico, es decir, narrativo. Aquí hay que volver porque aparentemente es una frase corta pero contiene muchas ideas. Nos dice nuestra garantía contra la no actualidad y el psicologismo figurativo. Si habla de no actualidad es porque también hay una actualidad. Si hay un psicologismo figurativo es porque seguramente hay un psicologismo abstracto. Y quizás ese es al que Eisenstein se plantea llegar a través de aquellas metáforas más abstractas o aquellas asociaciones o evocaciones que exigen mucho más trabajo al espectador, que no son realmente basadas en equiparaciones literales. Cuarto punto. Por último, no debemos bajar el nivel de las calificaciones de maestría y avance formal en nuestros métodos de manejo de los medios de influencia. Con esto concluyen los detalles concretos sobre el tema ¿a dónde va el Potemkin? Una especificación más precisa sería charlatanería dogmática y juegos de palabras.
La cuestión solo puede resolverse escogiendo un nuevo objeto de materia prima, seleccionándolo apropiadamente desde el punto de vista de la correcta presuposición teórica y la correcta intuición en el tratamiento del mismo. Una intuición que, aunque no cediendo a la disección o al análisis minucioso, pueda no obstante considerarse una forma poderosa, pero por el momento desconocida de energía. Y este párrafo es una total provocación, aparentemente hacia la crítica. Nos dice que la cuestión solo puede resolverse escogiendo un nuevo objeto de la materia prima. Y esta va a ser una idea recurrente en Eisenstein en los textos venideros, la materia prima, o el material crudo, el raw material. ¿A qué se va a referir Eisenstein aquí y en textos futuros con ese material crudo, con esa materia prima para trabajar? Seleccionándolo, o sea, a este nuevo objeto de la materia prima, apropiadamente desde el punto de vista de la correcta presuposición teórica, o sea que tiene que haberse planeado realmente desde la teoría hacia dónde se quiere llegar, hacia dónde quiere ir ese barco, y la correcta intuición en el tratamiento del mismo. ¿Cuál es la intuición en el tratamiento del mismo? La intuición que va con la teoría quiere decir que no todo debe ser racional, quiere decir que también debe haber una parte llena de intuición, de misterio, de impulsividad quizás, de espontaneidad. Le podríamos también llamar incertidumbre, le podríamos llamar también abandonamiento del control, le podríamos llamar también confiar en la dirección a la que nos lleven los vientos, como si fuéramos un barco que no tiene dirección. ¿A qué se refiere con la intuición Eisenstein? Dice, la correcta intuición en el tratamiento del mismo, una intuición que, aunque no cediendo a la disección o al análisis minucioso, puede no obstante considerarse una forma poderosa, pero por el momento desconocida de energía. ¿Cuál será esta forma de energía poderosa y desconocida basada en la intuición? ¿Qué tanto hay de control o de no control por parte del artista, por parte del creador en su proceso creativo hacia aquel puerto conocido o desconocido? Y cierra Eisenstein diciendo, para los que nos posicionamos a partir del montaje de atracciones, este cambio no supone un vuelco de los cimientos del cine ni un cambio de rumbo en la comprensión de nuestro cine. Para nosotros es el próximo cambio consecutivo de atracción, la próxima maniobra técnica en el ataque a la audiencia bajo la consigna de octubre. Entonces ahí lo tienen. Octubre puede ser el próximo puerto en más de un sentido de este acorazado Potemkin. Yo les pregunto para ustedes y sus barcos, ¿cuáles pueden ser los próximos rumbos y puertos a seguir? Gracias una vez más por llegar hasta el final de este video. Gracias por suscribirse, por darle me gusta a las publicaciones. Gracias por compartir en todas sus redes sociales. Nos veremos próximamente con el siguiente texto de Sergei Eisenstein.